Seguimos conversando con el secretario de la Presidencia. Doctor, en las últimas horas el presidente de la República ha hecho especial hincapié en la crónica roja de los informativos, en particular de televisión. ¿Se va a hacer algo concretamente? El presidente de la República el otro día en un reportaje al paso que le hacen a la salida de un evento, le transmite muy claramente al periodista que lo interroga que él no tiene el más mínimo interés en tener injerencia en lo que los canales de televisión, sobre todo, transmiten como crónica roja. Que en ese sentido, él entiende que tienen que transmitir lo que el canal decida. Es decir, que la posición del presidente es clarísima. Lo que él, en lo que él insiste en ese mismo reportaje, lo ha hecho en sucesivos consejos de ministros y lo ha hecho también por su audición radial, es en la responsabilidad social de las empresas de comunicación en transmitir otro tipo de valores también. O sea, cuando pasamos la crónica roja y hablamos de un delincuente menor y al mismo tiempo no le transmitimos de alguna forma a la población lo que significa el estar preso, lo que significa en cuanto a arruinarse la vida, el estar preso 1 año, 2 años, tener antecedentes penales, si no lo hacemos desde la escuela, si no lo hacemos en el liceo, si no lo hacen todos los educadores, los padres, ese es un mensaje en el que el presidente pone un especial énfasis, porque además está absolutamente convencido de que por allí pasa parte sustancial, mucho más que por la represión, pasa parte sustancial de la solución de los problemas de seguridad que vive la sociedad. Pero quedará sujeto a la voluntad pero absolutamente, y el presidente además lo establece enfáticamente, es más, lo dice con una expresión que es bien particular de él, le dice, pará papá, le dice al periodista que lo entrevista, lo que te estoy diciendo es que transmitas lo que quieras de la crónica roja, pero transmitime algunos otros valores. Pero si no se transmiten esos valores, digo yo. Bien, pero fíjese lo siguiente, Alfredo. Al día siguiente de ese mensaje presidencial, el diario El Observador, y lo menciono porque no me gusta mencionar un diario de circulación nacional, el diario El Observador publica en tapa, octavo inferior izquierdo, el siguiente titular: es más rentable traficar con letras rojas que trabajar. Y adentro dedica la página 3 entera a explicar, porque en realidad es una explicación de cómo debe funcionar una boca de venta de pasta base. Con una prolija infografía donde dice, reza textualmente, un comerciante, figurita en negro de un comerciante, gana 5.000 pesos por día, ingresa 5.000 pesos por día, gana 1.000. Un traficante ingresa 20.000 pesos por día, al lado en otra infografía. Por supuesto, además, en un análisis económico equivocado, descarta los gastos en que incurre ese narcotraficante en comprar la droga que vende, ¿verdad? Pero además hace un prolijo y exhaustivo análisis de cómo debe operar una boca de pasta base, que tienen que ir a la mañana, tienen que guardar la mercadería en otro lado, a la noche traerla para la venta en un lugar donde tengan pocas cantidades y puedan ir a reponer. Es decir, estamos asistiendo a una distorsión absoluta de lo que son los valores que deben transmitir los medios de comunicación. Está bien, le vuelvo a preguntar entonces, ¿se va a hacer lo algo para...? Así porque me parece una cosa tan clara. ¿Pero se va a hacer algo para que se transmitan esos valores? ¿O se va a apelar solamente a la voluntad Nosotros, es decir, a ver, en un régimen de absoluta y total libertad de medios, que los medios tienen de comunicación para transmitir los contenidos que quieran transmitir, que deseen transmitir, nosotros tenemos que apelar exclusivamente a la buena voluntad de los medios de comunicación. Bien. Le expreso mi posición personal, la posición personal del doctor Alberto Breccia. No estoy hablando ni como secretario de la Presidencia y mucho menos como vocero del presidente. Mi posición personal es que nosotros deberíamos tener una ley de comunicación que de alguna manera, sin tocar en absoluto los contenidos que puedan tener cualquier medio de comunicación, de alguna manera llamen a responsabilidad social. Porque el disponer de un medio, de un patrimonio que es patrimonio común de la humanidad, como es el éter, ¿verdad?, por concesión del Estado, no nos hace omnipotentes. Ahora, ¿pero se puede llamar a responsabilidad social a través de una ley? Yo lo que planteo es que si yo en una ley le digo al medio de comunicación, miren señores, ustedes van a tener una determinada concesión de este espacio, pero a cambio de eso yo quiero algo.
no estoy pidiendo una compensación económica, pero quiero que en alguna medida ustedes, por ejemplo, se ha hablado de una ley de contenidos nacionales, por ejemplo, ¿verdad? Sí, pásenme 10 minutos de producción nacional. ¿Estamos de acuerdo? Bajo pena de retirarle la concesión. No bajo pena de retirarle la concesión. Acá no se trata de penas o sanciones, se trata de alguna manera de consensuar, y en ese sentido se había trabajado muy bien en una comisión formada por todos los comunicadores, medios de comunicación, la propia ANDEU, de consensuar qué hacemos con esta materia tan brutal que tenemos de transmitir, esta posibilidad tan brutal que tenemos de transmitirle cosas a la sociedad, o no tenemos responsabilidad. Cuando el presidente ha dicho, nosotros le exigimos desde la familia, le exigimos al sistema educativo que los profesores no falten, que las horas de clase estén completas, que los liceos estén perfectos, que gastemos mucha plata. Sí, pero ¿qué tipo de niños y de adolescentes le da la familia a ese sistema educativo para que trabaje? ¿Qué tipo de materia prima le da a la familia a ese sistema educativo? ¿Qué valores le estamos transmitiendo? Porque cuando le transmitimos, por ejemplo, a los niños el valor brutal del consumismo, del tener para ser, también los padres tienen que hacerse cargo de esa responsabilidad. Es decir, porque después ese niño, cuando no tiene y siente que no es, procura tener por cualquier medio. Entonces, ese tipo de valores también son responsabilidad de la familia. Entonces, no podemos hacernos los distraídos y decir que el sistema educativo se haga cargo, que el gobierno se haga cargo, que el Estado se haga cargo. Y nosotros, como formadores de valores, como padres, no tenemos ninguna responsabilidad. Entonces yo creo que la sociedad toda se debe esa reflexión, ¿no? Se debe ese debate, Y el presidente está insistiendo desde hace muchos años, desde antes de ser presidente, en ese tipo de mensaje, ¿verdad? Doctor, usted decía hace no mucho, debemos trabajar sobre el perdón para cerrar las heridas. Si hablo de las cosas vinculadas al pasado, derechos humanos. ¿Qué se ha hecho? ¿Se ha podido hacer algo? ¿Qué se piensa hacer? Mire, Alfredo, desde el punto de vista institucional, nosotros tenemos un elemento, digamos, muy importante delante nuestro, que es la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Hellman. A partir de esa sentencia, nosotros hemos venido trabajando desde Secretaría de la Presidencia con el Ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, con el director de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura, doctor Miranda, y con un representante del Ministerio de Defensa, una representante en este caso, en instrumentar prolijamente los más de 10 literales que comprende como obligaciones para el Estado el fallo de esa Corte Interamericana. En ese camino nosotros estamos tomando acciones concretas que van en el sentido de continuar con las investigaciones que se vienen llevando a cabo, de cumplir con aquellas exigencias que nos ha impuesto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nosotros entendemos que son obligaciones para el Estado, y de alguna manera de contribuir en ese caso a crear un estado de ánimo en la sociedad más pacífico. Hasta ahí llega torno a este tema. Institucionalmente. Hasta ahí se llega institucionalmente. Después, quien habla personalmente ha planteado que la sociedad uruguaya se debe un trabajo muy importante sobre el perdón. Porque nosotros entendemos de que, lo hemos reiteradamente manifestado a todas las organizaciones de derechos humanos que nos han venido a ver a la Secretaría de la Presidencia. Nosotros entendemos y hasta compartimos el sentimiento que los anima. Pero nosotros pensamos que en el camino en que estamos, que es el camino aparentemente y sin aparentemente más lógico, o sea, tenemos que hacer justicia para saber quiénes fueron los responsables de las violaciones de derechos humanos. A partir de eso tenemos que imponer las condignas sanciones y allí recién nosotros vamos a encontrar la paz del alma. Nosotros pensamos a contrapelo de lo que es ese camino lógico y sabemos que esto es muy difícil de aceptar, por eso lo planteamos con una posición estrictamente personal, que el único camino a recorrer, y sabemos que esto nos va a acarrear severísimas críticas, pero es nuestra posición personal y la tenemos que expresar con sinceridad. El único camino a recorrer es el camino del perdón. ¿Ha tenido gente que lo apoye? He tenido mucha gente que me ha llamado para decirme, ese es el camino correcto.
Por supuesto, desde el otro lado también han llovido las críticas y también desde el otro lado se puede pensar, bueno, la gente que sale a apoyarlo es porque no quiere de alguna manera la justicia, porque quiere que las heridas del pasado se cierren sin que haya una reparación adecuada, etcétera, etcétera. Y entiendo, por eso yo no estoy planteando que este camino que yo digo sea la solución, es más, lo estoy planteando como una posición personal. La veo como una solución, no creo que podamos llevarla adelante. No creo que podamos. Gente de los dos bandos, sí, digamos, sí. lo han llamado. Sí, si usted quiere de los dos bandos, yo soy absolutamente enemigo de, Está eso, bien, de la teoría de los dos demonios. ¿no? Absolutamente enemigo, pero sí, gente que pudiera estar interesada, a ver, que pudiera tener un interés personal en que se cierran las heridas del pasado sin una justa reparación, y gente también que de pronto no tiene, digamos, ese interés personal y directo, pero siente que en algún momento tenemos que dejar de utilizar energías, y aquí está un poco el eje de mi posición. Yo creo que la sociedad uruguaya está de alguna manera perdiendo energía en este debate, energías que podrían ser perfectamente aplicables a trabajar en común por temas que a la sociedad realmente le interesan, que a la sociedad realmente le interesan y que además realmente le afectan. Y puse un ejemplo y le pido un minuto, Alfredo, para planteárselo porque es importante. Yo les decía en una mesa de la Agrupación Nacional de Gobierno del Frente Amplio a los compañeros de base, a los distintos representantes de los sectores partidarios, cuando se estaba discutiendo el proyecto de ley anulatoria de la ley de caducidad, que este era un tema que no estaba en el centro de la atención de una cantidad de gente, y que si nosotros íbamos a esa gente absolutamente carenciada, que lamentablemente todavía tenemos por miles en nuestra sociedad, y le planteábamos como alternativa, mire, nosotros podemos dedicarnos todos juntos a solucionarles sus problemas concretos, cotidianos, sus problemas de vivienda, alimentación, educación. O, por el contrario, podemos perder energías en un debate en torno a los derechos humanos. ¿Usted qué prefiere? Esa gente nos va a decir, no, solucionenme mis problemas. Yo sé a qué este argumento, con qué se enfrenta. Con el argumento de quienes me van a decir, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Perfectamente podemos seguir aplicándonos a buscar la justicia y la sanción sin descuidar esos otros problemas. El eje de mi posición, el eje de mi razonamiento es que de alguna manera no mensurable yo sé que estamos perdiendo energías en ese otro debate y sé que muchas veces ese otro debate impide a sectores de la sociedad sentarse a una misma mesa porque los separa esa otra situación para solucionar problemas que para mí son más urgentes.